En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó todas las cosas y las creó de una manera maravillosa, con el fin de que los seres humanos fueran felices. Pero lastimosamente ellos cayeron en pecado y como consecuencia de ese pecado, ellos fueron separados de la presencia de Dios. Cuando ellos fueron separados de la presencia de Dios, ahí se armó un plan perfecto. Génesis capítulo 3, versículo 15, habla de la simiente santa, la simiente que vendría de la mujer. ¿Quién era esa mujer? María. María. ¿Quién era esa simiente? Jesús. Ya había un plan perfecto en la vida de ellos. Eso estaba totalmente diseñado por un plan perfecto de Dios que no cambia. Entonces, María daría a luz a aquel que sería llamado el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta, el único que puede restaurar todas las cosas. Todo esto estaba escrito, todo esto estaba allí ya plasmado en el cuaderno y en los libros del Señor acerca de todas las cosas que se iban a llevar a cabo. Allí, María es aquella profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Allí en Isaías capítulo 9, allí está el profeta diciendo que él será el consejero, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Padre eterno. ¿Por qué el Padre eterno? Porque él está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Como dice Juan capítulo 14, versículo 7, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús es la manifestación del Padre aquí en la tierra. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a mostrar a su Padre. La manera en que es Jesús, así es su Padre. La forma en cómo Jesús ama, ese es el amor del Padre. La forma en cómo Jesús hace todas las cosas, esa era la voluntad del Padre. Todo lo que Jesús estaba concentrado haciendo y llevando a cabo, ese era el plan perfecto del Padre que envió a hacer a su Hijo. Por eso Jesús dijo, yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino que yo hago lo que mi Padre me mandó a hacer. Jesús también dijo, yo no hablo mis palabras, sino que yo hablo las palabras que mi Padre me dio. Esas son las que yo hablo. Es decir, de que Jesús nos muestra realmente cuál es el camino que nosotros debemos seguir y estar siguiendo sus pisadas. Entonces, allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, después de la caída, se desató allí esa profecía. El único que destruiría la cabeza de Satanás sería la simiente de la mujer llamada María. Pero allí no dice que la mataría, no dice que mataría a Satanás, dice, le pisaré la cabeza. ¿Qué es esto? Le quitaría toda autoridad, toda autoridad. ¿Y qué le haría Satanás a el Señor Jesucristo? Le heriría en el calcañar aquí la parte baja del pie. Si alguien te hiere en el calcañar, ¿puedes morir? Claro que no, te lastima y puedes que quedes cojo, pero no te mata. Y puede que te pegue en el calcañar y te haga caer bien bajo, pero realmente sanas y vuelves y te levantas. Entonces, estaba hablando allí de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es decir, de que por más de que estuviera en las partes más bajas de la tierra, él se levantaría otra vez, porque le iría solamente el calcañar. Satanás nunca puede matar a Dios. Dios nunca puede morir. Dios es eterno. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el todopoderoso. En él habita en su naturaleza vida eterna. No puede morir. Jamás. Porque él es el Dios de la eternidad. Entonces, allí en Génesis capítulo 3, versículo 21, después de que se reveló la simiente, Adán y Eva estaban realmente con mucho miedo. Tenían muchos problemas allí separados de Dios. Problemas de temor, problemas de ansiedades, problemas de miedo. Se sentían desnudos delante de la presencia de Dios. Esa es la condición de una persona que está separada de Dios. Pero solo Dios el Padre puede proveer una vestimenta que los haga otra vez vestir. Por eso proveyó allí unos animales y unas pieles.
cogió esos animales y tuvo que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre para poder ponerle esas pieles y vestir a Adán y a Eva. Solo el Padre podía proveer ese sacrificio, solo el Padre y la orden del Padre podría hacer que hubiera un derramamiento de sangre para que Adán y Eva pudieran ser vestidos por el mismo Padre. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, solamente el Padre podía enviar a su Hijo en su propia potestad para que el Hijo muriera por la humanidad. Por eso allí hay una perfecta unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y estos tres, como dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, dice, estos tres son uno solo. Estos tres son uno solo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres están de acuerdo. Todo lo hacen para un solo propósito. Todo lo hacen dentro de un plan perfecto. Todo lo hacen para llevar a cabo todas las cosas que fueron escritas y que después fueron hechas. Ahora, en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 4, vemos allí la caída de Adán y de Caín y Abel. Vemos allí la vida de Caín y Abel. Caín significa adquisición. Abel significa exhalación. Caín es el prototipo de hombre que se acerca a Dios como quiere. No como Dios quiere, sino como él mismo quiere. Caín trae al altar lo que a él le parece bonito, lo que a él le parece correcto, lo que a él le parece que le va a agradar a Dios. Abel solamente se sujeta al plan perfecto de Dios y recibe la palabra de Dios y la hace tal y como Dios la mandó sin cambiarla. Hoy el sistema a nivel mundial de las iglesias, de los grandes movimientos, de las grandes potencias de la religión, como los musulmanes, como las iglesias tradicionales, como todas aquellas religiones o aquellos movimientos que se han levantado, que tratan de buscar a Dios y establecen sus propias cosas. Pero Dios desde un principio, lo primero que quiso que se hiciera es de que se sacrificara el cordero. ¿Por qué? Porque solamente a través del cordero realmente las personas podían tener solución. No había otra manera, solamente a través del derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecado. Era necesaria esa muerte del cordero, era necesario ese sacrificio del cordero, era necesario ese derramamiento de sangre de ese cordero. Allí está el evangelio. Desde el principio siempre ha estado el evangelio. Lo primero que Dios hizo a Adán y a Eva fue mostrarles el evangelio a través del sacrificio y a través de las túnicas. Él mismo los vistió. Él mismo les quitó la desnudez. Este pacto de Adán y Eva que aprendieron de parte de Dios a través del sacrificio fue lo que le transmitieron y le traspasaron a sus hijos de generación en generación. Se lo traspasaron a Caín y se lo traspasaron a Abel. Pero Abel lo tomó de la manera correcta y Caín lo recibió a su propia manera. Por eso Caín ofreció legumbres, por eso Caín ofreció tomates, por eso Caín ofreció lechugas, por eso Caín ofreció allí zanahorias, ofreció espárragos, ofreció el fruto de la tierra. Pero el fruto de la tierra ya era maldito porque la tierra había sido maldecida por la palabra de Dios. Entonces, no podemos coger las cosas terrenales para llevarlas al altar. Hoy, en un entrenamiento, estábamos estudiando aquí en Sincelejo, disfrutábamos un tiempo muy especial y le decía a los pastores amigos y al apóstol y a la pastora y a los demás que estaban allí compartiendo, les decía, no podemos coger las cosas terrenales y llevarlas al altar. Entonces les hacía esta pregunta. Por ejemplo, la adoración y la música. A mí me gustaba la salsa. Me gustaba la salsa. Me gustaba como las baladas rock, pero baladas suaves, ¿sí? Hay baladas rock cristianas, hay salsita cristiana, hay vallenatico cristiano, hay merenguito cristiano, y ahí uno lo pone en el carro, uno lo pone de pronto cuando va viajando, tiene buena letra, letra que edifica. Pero eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que de pronto a ti te gusta. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que le gusta a Dios? Ahí es donde tiene que estar mi pregunta.
Porque lo que me gusta a mí, no le gusta a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso la Biblia dice allí en el Salmo 150 que Dios nos dará cánticos nuevos, cánticos que glorifiquen su nombre. Entonces, tú puedes escuchar tu salsa, tú puedes escuchar tu merengue ahí si tú quieres en tu carro, pero en el altar de Dios, allí ofrecemos solamente todo lo concerniente al Cordero. No sé si me estoy haciendo entender. Es importante tomar esto. Es importante aferrarnos a esto, de que en el altar lo único que debemos ofrecer es el Cordero. ¿Qué ofreció Caín en el altar? Lo que él quería. No podemos ofrecer lo que nosotros queremos. Allí se ofrece el Cordero, se adora el Cordero, se alaba el Cordero, se glorifica el Cordero, se aprende del Cordero, se escucha el Cordero, vemos al Cordero. Allí, aún los que estamos predicando allí en el altar, tenemos que tener la imagen de Cristo para que ellos no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros. Tenemos que tener la voz del buen pastor para que las personas no nos escuchen a nosotros, sino que escuchen a Cristo a través de nosotros. ¿Cómo yo hago para tener la voz del buen pastor y no convertirme en un pastor de esos que Jesús no conoció o no conoce? Como dice Mateo capítulo 7, versículo 21. En los últimos tiempos muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hacían la voluntad de mi Padre. Pero ¿cómo así, Señor, si nosotros hemos ayunado? ¿Cómo así, Señor, si nosotros hemos hecho vigilias? Pero ¿cómo es esto, Señor, si nosotros hemos hecho retiros espirituales? Pero ¿cómo así, Señor, si nosotros hemos leído la Biblia? Hemos ayunado hasta 40 días, mi Señor. Hemos hecho muchas cosas. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Pero, Señor, nosotros profetizábamos, predicamos tu palabra. Es más, hasta veíamos tu poder en nuestras manos cuando poníamos las manos a los enfermos. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hay un plan perfecto desde el principio hasta el fin. Tengo que mirar cuál es el plan de Dios perfecto desde el principio hasta el fin. Porque allí voy a encontrar realmente cuál es la voluntad del Padre. Durante muchos años, quizás hemos cometido muchos errores que hemos cogido la Biblia y hemos cogido la Biblia para solucionar millones de problemas. Y a cada millón de problemas, a cada problema le damos una solución. Entonces, si tenemos este problema, entonces decimos, voy a solucionar ese problema. Si tenemos este problema, entonces digo, voy a solucionar este problema con este versiculito, con este versiculito, con este versiculito. Dios estableció un plan desde el principio hasta el fin. Voy a volver a repetir eso. Dios estableció un plan desde el principio hasta el fin. Y ese plan se cumple porque ese plan es una corriente. Esa corriente no cambia. Dios ya sabe todo lo que va a pasar. Dios ya sabe todo lo que va a venir. Él estableció su método y Él estableció su mensaje. Él lo sabe todo. Por eso es importante que nosotros no inventemos nada. Por eso es importante que nosotros no nos salgamos de su plan. Aún el apóstol Pablo dijo que Dios preparó de antemano las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, de que aún las obras que nosotros tenemos que llevar a cabo ya están preparadas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es fluir dentro de esa corriente que Dios quiere que fluyamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, a través de la corriente del Evangelio, vamos a poder identificar realmente cuál es ese plan perfecto de Dios. En el altar debemos ofrecer el Cordero. Siempre desde el principio fue el Cordero. Siempre desde el principio fue el Evangelio. Solo Cristo, solo Evangelio. Para eso Dios Padre envió a su Hijo. Por eso allí en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, versículo 1, allí el Padre se apareció a sus discípulos que trataban de hacer que Moisés y Elías se quedaran juntamente con Cristo. Habló el Padre y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. ¿Qué pasó con Moisés y con Elías, que representaba la ley y los profetas? Desaparecieron de ese lugar. Y en ese momento, cuando los discípulos se dieron cuenta que aquí Moisés y Elías habían desaparecido, se postraron delante de la presencia de Jesucristo y lo adoraron porque entendieron que él era realmente el Hijo de Dios.
El mismo Padre dio testimonio del Hijo y dijo, yo quiero que ustedes solamente escuchen a mi Hijo, solamente óiganlo a Él. Por eso, mis hermanos, las enseñanzas más fuertes que nosotros debemos tener en nuestro corazón no deben ser las enseñanzas de Moisés, no deben ser las enseñanzas de Elías, no deben ser las enseñanzas de un ser humano. Las enseñanzas que nosotros debemos tener en nuestro corazón son las enseñanzas del Señor Jesucristo. Debemos aferrarnos a ellas. Aún en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, allí el Señor Jesucristo dijo estas palabras: mientras estuve con vosotros, ustedes se dieron cuenta que yo les estuve hablando que la ley, los profetas y los salmos han hablado acerca de mí. Es decir, de que los profetas como Elías, como Jeremías, como Isaías, como allí todos los profetas menores y los profetas mayores, ellos hablaron fue de Jesucristo. Allí la ley, es decir, el tiempo de Moisés, el libro de Pentateuco, los libros de historia, todos ellos hablaron solamente acerca de Cristo, y los salmos solamente hablaron acerca de Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro único mensaje debe ser muy definido: solo evangelio, solo Cristo. Pedro lo entendió en Hechos capítulo 2, versículo 32, versículo 22 al 36. Pedro predicó acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No había piano, no había una atmósfera celestial, no había allí absolutamente nada que emocionara a las personas. Lo único que había era un hombre aferrado al evangelio que el Señor Jesucristo le había enseñado. ¿Y qué sucedió allí? Se compugieron de corazón y se convirtieron como 3,000. En Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4, también volvieron a escuchar la palabra del evangelio. ¿Y qué pasó allí? Se convirtieron 5,000. Había una iglesia de 8,000 personas. Estas personas solamente predicaban el evangelio y las personas se convertían y recibían a Cristo y eran bautizadas y perseveraban en la doctrina de Cristo. Allí en Hechos capítulo 8, versículo 4, dice la palabra del Señor que fueron esparcidos por todas partes predicando el evangelio. Y el versículo 5 dice, y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Solamente tenían el evangelio y solo Cristo. Allí en Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22, dice que inmediatamente cuando Pedro fue bautizado, estuvo con los discípulos, enseguida predicaba a Cristo y demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es lo que nosotros debemos tener grabado en nuestro corazón. Si no tenemos el mensaje claro desde el principio, siempre vamos a estar predicando una cantidad de cosas y haciendo una cantidad de cosas que Cristo nunca nos mandó a hacer. Por eso es importante aferrarnos al pacto desde el principio y ver cuál es ese plan claramente perfecto. Hoy, por ejemplo, hablaba con una gran amistad y la pastora reconocía y decía, pastor, definitivamente pues no es que uno haya estado haciendo cosas malas ni nada, porque es que no hemos estado haciendo cosas malas, la verdad no. Pero dijo, pero no es tarde para coger y alinearnos otra vez, ir en la misma corriente con el Señor. Entonces, no hemos estado haciendo cosas malas. Ayunar no es malo. Orar no es malo, leer la palabra no es malo, hacer actividades no es malo, pero si yo hago todas estas cosas y no hago la voluntad del Padre, que es ir por ese pueblo escogido a salvarlo, entonces realmente no estoy haciendo nada. Necesito volver otra vez a esa corriente y no importa la edad que yo pueda tener, no importa la situación en la que yo pueda estar. Nunca es tarde para volver otra vez a esa corriente de ese primer amor. Las piernas pueden estar cansadas, el cuerpo puede estar agotado, pero el alimento del cristiano es que hagamos la voluntad del que nos envió. El alimento del cristiano es que nos movamos en esa perfecta voluntad que Dios estableció. Entonces, este entrenamiento no es para hacerte sentir como si tú nunca hubieras tenido el evangelio. Este entrenamiento no es para hacerte sentir como si tú nunca hubieras sido discípulo o discípula de Cristo. No, realmente no es para eso. Este entrenamiento es más bien para recordarte que tú eres un gran discípulo de Cristo y que eres una gran discípula de Cristo y debes volver otra vez a ese primer amor donde ganabas las almas. Debes volver otra vez a clarificar ese mensaje. Oh Señor, solamente tu mensaje realmente, el mensaje de tu muerte, sepultura y tu resurrección, porque tú eres el verdadero rey, sacerdote y profeta que venció la muerte.
Tú eres el único que realmente puedes solucionar la vida de las personas. Gracias, mi Señor Jesús, porque a través de este entrenamiento, Señor, después de 20 años de ministerio, después de 30 años de ministerio, después de 40 años de ministerio, vuelves otra vez a recordarme qué es lo más importante. Entonces, el Señor no nos está diciendo con este entrenamiento, tú tienes una secta. No nos está diciendo eso. El Señor tampoco nos está diciendo que tampoco hemos sido sus hijos, que tampoco hemos estado haciendo muchas cosas malas o cosas así. No, nos está diciendo, si no están haciendo lo que yo les mandé a hacer, realmente no están haciendo nada. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo allí a la iglesia de Corintios en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1? Dice, este es el evangelio de fe que yo recibí, el que yo les prediqué. Si perseveran en esto, son salvos. Si no perseveran en esto, creyeron en vano. Allí estaba en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 4, y les aclara y les dice, el evangelio que yo les he enseñado es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Ese es el evangelio que el Señor enseñó. Entonces, cuando hablamos la corriente del evangelio desde el principio hasta el fin, estamos hablando de que hay un solo mensaje, estamos hablando de que hay un solo método. El mensaje es que Cristo murió y era necesario que hubiese ese derramamiento de sangre para que hubiera perdón de pecados. Por eso el Cordero en el Antiguo Testamento. Por eso el Cordero en el Antiguo Testamento. Por eso era el Cordero en el Antiguo Testamento. Ese Cordero se sacrificaba porque el Padre dio la orden de que ese Cordero se sacrificaba. La palabra del Padre es el verbo viviente. Entonces todo lo que el Padre decía, se hacía. Por eso ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él murió por nosotros. Él fue sepultado por nosotros y Él resucitó por nosotros al tercer día porque nos ama. Y así porque nos ama, nos salvó. Pero quiere cambiarnos y transformarnos. Realmente cuando uno recibe a Cristo en el corazón, la vida debe cambiar. No puedo decir que Cristo está en mi corazón y puedo estar siguiendo la misma vida de antes, no. No es así. No es así. Eso no tiene nada que ver con legalismo, tiene que ver realmente con la realidad de la vida. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el que está en Cristo, que Cristo entra en su corazón, realmente se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Cuando tú me dices a mí, o cuando una persona dice, pero es que yo ya recibí a Cristo en mi corazón, pero estoy en un proceso, llevo 20 años en un proceso, llevo 10 años en un proceso, nunca he visto un cambio en mi vida, pero Dios me está cambiando en algo. No. Es Dios mismo que entra a la vida de una persona. Es Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra. Es Dios mismo que separó los mares. Es Dios mismo que creó todas las galaxias, el que creó el sol, el que creó la luna, el que creó todas las cosas. Es Dios mismo el que entra en la vida de una persona. Y si Dios mismo entra en la vida de una persona, la cambia totalmente. Por eso es importante que entendamos eso. Y si yo digo, acepté a Cristo en mi corazón, pero sigo viviendo la misma vida de antes, quiere decir que tengo que mirar qué pasó con esa aceptación. Si realmente lo acepté o no lo acepté. Porque cuando Dios entra, Dios cambia, Dios transforma. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, Abel ofreció lo que Dios quería. No ofreció lo que él mismo quiso ofrecer. No podemos creer en Dios a nuestra manera. Eso fue lo que hizo Caín. Caín creía en Dios a su manera. Nosotros no podemos tener esa actitud delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Debemos creer en Él como Él quiere. Y si Él dice, crean en mí de esta manera y hagan las cosas así de esta manera, no podemos cambiar las cosas. Debemos simplemente seguir su plan perfecto sin cambiar absolutamente nada. Entonces Él nos guiará en todas las obras. Allí, cuando Caín mató a Abel, quedó la sangre que clama. Esa sangre que clama representa esa sangre que no muere. Representa esa sangre de Jesucristo que aún sigue limpiando los pecados de la humanidad. Porque allí Abel representa ese prototipo de discípulo que su sangre representa la sangre del Señor Jesucristo. Una sangre que no deja de hablar. Una sangre que sigue viva. Una sangre que sigue lavando y limpiando los pecados de la humanidad. A través de esta línea genealógica de Abel, también de los que creen en Dios como Dios quiere. En Génesis capítulo 5, versículo 3, se levantó un hombre llamado Set, hijo de Adán y Eva también.
que significa sustituto. Set significa sustituto. ¿Qué es esto? Que Satanás trató de matar a Jesús, pero realmente no lo pudo matar, porque él se levantó entre los muertos. Y Caín trató de matar a Abel, pero realmente no lo pudo matar. ¿Por qué? Porque su sangre seguía viva y su sangre seguía despierta. Así que se levantó un sustituto. Este sustituto, llamado Set, trajo allí una descendencia de solo evangelistas en el tiempo de Noé. Se levantaron personas que caminaban con Dios, personas que caminaban con Dios, personas que caminaban con Dios. Allí también estaba Enoc, también que caminó con Dios. Y en los tiempos de Enoc se manifestó la revelación del rapto de Mateo capítulo 24. ¿Cuál es esta? Allí cuando el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Estarán casándose, estarán haciendo esto, estarán en fiestas, estarán en muchas cosas. Pero vendrá el diluvio y se los llevará a todos. Así será lo mismo en mi venida, dice el Señor Jesucristo. Entonces, en los tiempos de Noé, antes de los tiempos de Noé, antes de que viniera el diluvio, allí estaba también Enoc predicando la palabra, caminando con Dios, que dice, se lo llevó Dios. ¿Qué es esto? El rapto. El rapto se lo llevó Dios sin ver muerte. ¿Qué estamos viendo? En el Antiguo Testamento estamos viendo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estamos viendo la sombra de lo que había de venir. Después de Enoc vino Noé. Noé trajo el mensaje del evangelio a través del arca. ¿Te subes y te salvas o no te subes y te quedas? ¿Te subes y te salvas o no te subes y te quedas? Realmente se cumplió la escritura de Hechos capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y será salva toda tu casa. Noé creyó concretamente en el Señor Jesucristo, en la edificación del arca para salvación. Él y su familia se salvaron. El resto de la humanidad, todos se perdieron y los animalitos también se salvaron. Esto es importante que nosotros lo entendamos. En Génesis capítulo 11, allí se levanta un tiempo de muchos desastres. Un tiempo de muchos problemas. Aquí voy a terminar. Un tiempo de muchos desastres y muchos problemas. ¿Cuáles fueron estos desastres y estos problemas? Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leer todos juntos en las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 11. Leámoslo todos, por favor. ¿Ya lo tienen todos juntos? Ok. ¿Me están escuchando ahí bien? Dice así. Versículo 1. Génesis 11:1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ellos estaban cambiando el diseño de Dios desde el principio. Des en cuenta que Dios dice en su palabra, en el libro de Corintios, que Él nos creó a nosotros como piedras vivas, como piedras vivas. Quiero que hagamos, por favor, aquí un análisis entre nosotros, un análisis. Allí en el grupo estoy seguro que hay maestros de construcción y hay personas de diferentes tipos de trabajo. Cuando usted construye con ladrillos, es muy fácil edificar, ¿cierto? Va poniendo un ladrillito encima del otro y pues como son cuadraditos, son mucho más fácil de poner. Pero dice la palabra del Señor que ellos empezaron a unificar hasta su lengua, su misma habla. Y dice, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Ahora dice aquí, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué es lo que quería Dios realmente? ¿Que usaran ladrillo o que usaran piedra? El diseño de Dios siempre fue piedras vivas. El diseño de Dios siempre fue edificar la casa sobre la roca, como dice Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante.
El diseño de Dios siempre fue construir su iglesia sobre la roca, como dice allí Mateo capítulo 16, versículo 17 y 18. El diseño de Dios nunca fue ladrillo, fue piedra. Y nosotros somos esas piedras vivas. Y como piedras vivas, debemos edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, aquí es donde viene lo más tremendo, que como somos piedras vivas, a veces cuesta acomodarnos para empezar a edificar. Porque no es lo mismo usted edificar un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo, a usted poner una piedra descuadrada con 3, 4 caras y después poner una de 2 caras y tratar de acomodar la otra y tratar de acomodar la otra y tratar de acomodar la otra. Entonces, somos piedras vivas para construir aquello que el Señor Jesucristo nos mandó a construir. Por eso es importante, mis hermanos, que no cambiemos las cosas que Dios nos entregó. Dice el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos esos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Diga conmigo, nada les hará desistir. Repita otra vez conmigo, nada les hará desistir. Nada les hará desistir. Entonces, cuando habla de que nada les hará desistir, ellos querían construir una Babel allí en ese pueblo. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Confundir sus lenguas y esparcirlos por todas partes. ¿Pero algo los iba a hacer desistir? Claro que no. Aún allí donde fueron esparcidos, ellos siguieron construyendo sus propias estructuras, sus propias religiones, sus propias filosofías para tratar de llegar al cielo. ¿Qué nace allí? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Nace la idolatría, la adoración a los demonios. Por eso hay tantas miles y miles y miles de religiones y sectas que no van en la misma dirección con Cristo. ¿Por qué? Porque aquellos que nada los podía hacer desistir de lo que estaban haciendo, fueron esparcidos por todas partes y allá donde fueron esparcidos siguieron construyendo sus propias cosas, cada uno según como pensaba. Por eso tanta idolatría a nivel mundial. Por eso tanto engaño a través de falsas filosofías. Porque allí donde fueron esparcidos, allí siguieron construyendo la idolatría. Entonces, mis hermanos, esto es importante que nosotros lo estemos viendo. No podemos construir a nuestra propia forma. No podemos construir como nosotros queremos. No podemos cambiar la piedra para poner ladrillo. Debemos usar los materiales de trabajo que el Señor Jesucristo nos dio. El primer material es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día entre los muertos. Esto es lo que Jesucristo predicaba todos los días, los 3 años que estuvo aquí. Por eso a sus discípulos se les grabó el mensaje y por eso era que ellos predicaban este evangelio. Y que solamente el Cristo podía lograrlo. ¿Por qué? Porque Cristo, como verdadero rey, era el único que podía morir para vencer al imperio de la muerte. Cristo, como verdadero sacerdote, era el único que podía limpiarnos de nuestros pecados derramando esa sangre en la cruz del Calvario. Y Cristo, como verdadero profeta, era el único que podría abrir el camino para que nosotros pudiéramos volver a recuperar esa comunión con Dios. Entonces, no podemos construir una Babel. No podemos. Miren, podemos venir de diseños y de estructuras fuertes, de corrientes. Yo estuve metido en muchas corrientes. Y a mí me gustaba mucho la tarima. Oh, yo era apasionado por la tarima. Era apasionado por desatar el fuego. Era apasionado por desatar la unción. Y no está mal el fuego, porque aún el Señor Jesucristo dijo que seríamos bautizados con el fuego. Y no está mal la unción, porque somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué es lo que realmente estaba incorrecto? No ir en la misma dirección con Cristo. ¿Y qué es no ir en la misma dirección con Cristo? Yo quiero que ustedes aquí pongan mucha atención a esto. No ir en la misma dirección con Cristo es que Cristo se para aquí. Miren, Cristo se para aquí. Aquí está parado Cristo. Esta mi mano representa a Cristo. Amén. Entonces, Cristo se para frente a ti. Tú estás aquí.
Entonces, Cristo te pregunta, ¿realmente te pareces a mí? Ahí tú tienes que mirar si te pareces a él. Cristo te pregunta, ¿realmente estás haciendo lo que yo mandé a hacer? Entonces, ahí tú tienes que mirar y decir, wow, realmente sí lo estoy haciendo o no estoy haciendo nada de eso. Entonces, la única manera para yo saber si voy en la misma dirección con Cristo, con su mismo plan perfecto desde el principio hasta el fin, es mirarlo a él y mirarme a mí. Lo miro a él y me miro a mí. La única manera para saber si yo estoy haciendo algo incorrecto delante de Dios, algo que Dios nunca mandó, que los patriarcas nunca hicieron y que los discípulos del Señor tampoco hicieron, entonces miro la historia de la Biblia y miro si lo que yo estoy haciendo realmente está bien. Va dentro del plan perfecto de Dios, va dentro de lo que significa salvar el mundo y salvar a su pueblo escogido, o simplemente estoy haciendo estas cosas porque me parece que están bien, porque me parece que tienen algún tipo de espiritualidad que me sirve para la iglesia, porque esto me gustó y se ajusta a lo que yo estoy haciendo. No importa cuánto se pueda ajustar a algo, lo más importante es que nosotros nos ajustemos al diseño original de Cristo y que sigamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Terminamos con Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14, el deseo de Dios. Dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces debemos ir en la misma dirección con Cristo. Y quiero aclarar aquí a todos mis pastores y pastoras, líderes que me acompañan de diferentes iglesias, el motivo de esta enseñanza no es hacerles sentir como que ustedes todo lo hicieron mal, no. Yo también fui confrontado con esta enseñanza años atrás. Yo también la recibí. Y yo dije, Padre, perdóname porque estaba haciendo muchas cosas, pero no estaba haciendo nada. Y hubo un tiempo también, y quiero que me escuchen aquí, hubo un tiempo también dentro de las enseñanzas que estaba dando en el tablero, donde la gente me daba palmaditas en la espalda. Iba a un lugar a dar entrenamientos y la gente me decía, wow, Pastor Andrés, qué cantidad de escrituras, ¿cómo tú haces para memorizar tanta escritura y tanta Biblia y tanta Biblia? Ay, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Pero había una pregunta que siempre me confrontaba aquí en mi mente. ¿Estás haciendo lo que estás enseñando? ¿Estás haciendo lo que estás enseñando? ¿Estás haciendo lo que estás enseñando? Ahí la pregunta, ¿estás haciendo lo que estás enseñando? Y siempre iba a un lugar y daba la enseñanza. Iba a otro lugar y daba la enseñanza. Y el Espíritu Santo, ¿y tú estás haciendo eso que estás enseñando? Porque veo que ahora te gustó mucho el tablero, pero llegas a la iglesia y les estás enseñando a ellos también a evangelizar. Estás yendo con ellos a evangelizar. Entonces, todo eso me atormentaba, me atormentaba, me atormentaba. Ahora llego allí a los lugares donde Dios me puso y me entregó esas personas tan maravillosas, esas personas tan hermosas por las cuales Jesucristo murió. Y entonces siempre estoy mirando a quién acompaño para salir al campo. Siempre estoy mirando a quién evangelizo. Siempre estoy mirando a quién le llevo el camino de salvación. ¿Qué hace este entrenamiento? Nos vuelve otra vez a convertir en discípulos y en evangelistas para que llevemos la salvación a las personas perdidas. Que Dios les bendiga mucho y espero que a través de esta palabra ustedes reciban gracia para que puedan ser llenos del Espíritu Santo y que puedan ir en la misma dirección con Cristo. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor.